Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente el día de hoy a través de esta palabra, de esta cápsula. Y antes de comenzar, quiero primeramente ser agradecida con Dios por depositar en mí esta enseñanza y a mis pastores por permitirme compartirla a través de este medio con todos ustedes. Hoy estaremos aprendiendo algunos puntos importantes sobre la fe. Y lo más importante de todo es por qué necesitamos fe. Dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Pues, ¿qué es la fe? Yo busqué el significado de fe en la manera secular y dice así, y me encantó el significado este de fe. Escúchenlo con atención. Dice fe, creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior y que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios, de normas de comportamiento social e individual y una determinación y una determinada actitud, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto esencial de la vida. Está bien interesante este significado que le dan a fe. Y los sinónimos de fe, la lista de sinónimos es creencia, confianza, crédito, seguridad, aseveración, formación, fidelidad, rectitud, lealtad y honradez. El significado bíblico de fe, el que casi todos conocemos, está en Hebreos 11:13, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues aquí vemos que la fe tiene dos aspectos importantes: certeza y convicción. Certeza en algo que va a pasar, que va a suceder, que está en el futuro, no está en el presente. Y convicción de algo que físicamente no podemos ver, algo que no estamos viendo. O sea, es la certeza, la convicción de algo que está en el futuro y la seguridad de algo que no vemos. Certeza, ¿qué significa? La certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. En este sentido, como certeza, denominamos el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo que no deja lugar a dudas. Y la convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones que le permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o, que es la parte que nos interesa, acción. O sea, aquí vemos dos componentes importantes de la fe: involucra razones y conocimiento. Conocimiento en la palabra de Dios y razones en una acción. O sea, es el conocimiento de la palabra de Dios y la acción que yo le doy a la fe. El razonamiento es un proceso intelectual que se utiliza para entender y evaluar una situación, para llegar a una conclusión y, en este caso, que es la parte que nos interesa, a una acción. El conocimiento se refiere a la comprensión y absorción de información, que la fe conlleva estos dos ingredientes. Necesitamos el razonamiento, o sea, las razones para accionar en fe, pero a la vez necesitamos el conocimiento para esto. ¿Y qué cosa refleja el conocimiento y qué cosa refleja la acción? Dice, por eso la fe debe ser alimentada a través del conocimiento, pero el conocimiento de la palabra de Dios, y ser accionada a través de la obediencia del hombre. Necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero a la vez ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo alimento o desarrollo yo mi fe? La fe necesita ser alimentada y la Biblia nos dice cómo podemos alimentar nuestra fe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedo escuchar la palabra de Dios? Primero,
Es muy importante leer la Biblia. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y es un manual de vida para saber cómo nos conducimos. Pero además de eso, muestra el carácter justo y amoroso de Dios y la voluntad de Dios hacia nosotros. También orando. Orando es otra manera de nosotros poder alimentarnos y alimentar nuestra fe. ¿Cómo? Orando, nosotros nos relacionamos más íntimamente con Dios. Y así Dios también puede poner en nuestra mente, en nuestro corazón, su voluntad y su deseo para con nosotros. ¿Cómo muestro mi fe? ¿Cómo puedo accionar la fe a través de la obediencia? Santiago 2:17 en lo adelante nos dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muestra tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es mostrada a través de las obras y que la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hago nada sin creer, no hago nada creyendo si no tengo una acción en lo que creo, si no obro en lo que yo creo. Dice aquí en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Los demonios pueden creer y pueden temblar. Ellos saben que Dios es real, ellos saben que la palabra de Dios es real, ellos tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no obedecen. Entonces, nosotros para tener una fe viva debemos de creer, pero también tener obras que muestren esa fe que hay en nosotros. Un ejemplo de esta fe fue Abraham, que sin ver obedeció a lo que Dios le dijo y salió de su tierra y de su parentela sin saber tan siquiera ni a dónde iba, pero creyó en Dios y lo hizo por fe. Por lo tanto, mis hermanos, la fe no es solo un término conceptual del conocimiento de Dios y de solo creer, sino que la fe es accionada. No es simplemente algo a que le llamo o que le tengo un nombre, que es fe, sino es como si fuera un verbo porque conlleva una acción. La Biblia nos da ejemplos de esa fe de muchas maneras y le mencioné a Abraham también cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac, vemos la fe de Abraham. Él de antes de llegar al lugar ya le había dicho a su hijo que Dios iba a proveer. Así como la fe debe ser alimentada y ejecutada y necesaria para agradar a Dios, también tenemos tres enemigos de la fe y es importante que prestemos atención a esto. Dice, mi fe es afectada por la duda. La duda es vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección. Esto es contrario a la certeza. La certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. Y la duda es falta de conocimiento de la verdad. Dice Santiago 1, del 6 al 8. Pero si pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos su camino. Entonces, la duda es falta de constancia, es falta de credibilidad. La duda muestra una persona que se establece o se mueve por emociones y no por conocimiento. Otro enemigo es el miedo. El miedo es el miedo al fracaso o a los resultados opuestos a lo que queremos. El miedo refleja falta de confianza y de credibilidad en Dios. Es como anulando la verdad que Dios ha establecido, la verdad que tú conoces de Dios. El Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Dice, eso está en Hebreos 3:6. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso, el temor es un reflejo de inmadurez, falta de dominio propio y de poder. No tenemos control de nuestras acciones, no dominamos las emociones y ponemos la mirada en las cosas naturales cuando tenemos temor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios y en las cosas que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Cuando el temor viene a nuestras vidas, ponemos la mirada en las cosas naturales que nos rodean. Como resultado de esto, frustramos los milagros y entorpecemos la obra que Dios está haciendo. El tercer enemigo son las preocupaciones. Las preocupaciones callan y enmudecen la voz de Dios. Son contrarias a la verdad y perjudican nuestro estado de ánimo. Cuando toman control, neutralizan la habilidad de razonamiento intelectual, dejando la convicción, que es una parte importante del concepto de fe, anulada. Anulan la convicción que tú tengas. Todas tus razones es anulada a través de las preocupaciones. Sabemos que cuando estamos preocupados, nos preocupamos por algo que no está existencialmente presente. Entonces, estamos basando nuestros pensamientos en cosas que no son reales, por lo tanto, no son convincentes. En la revista Psicología de hoy se publicó: para millones de personas, la preocupación perturba la vida cotidiana, restringiéndola de alguna manera e incluso anulando completamente. Aproximadamente un 15% de los norteamericanos sufren de algún tipo de trastorno de ansiedad. Estos incluyen ansiedad en general, fobias específicas, trastornos obsesivos compulsivos y ataques de pánico. Como grupo, los trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno más común, está incluido como el trastorno más común en el país. Y esto sucede cuando las preocupaciones toman el control de tus pensamientos y de tu vida. ¿Cómo combato la preocupación? Estabilizando mis pensamientos en el pensamiento de Dios, alineando mis pensamientos en el pensamiento de Dios y poniendo primeramente el conocimiento de la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios antes que las preocupaciones. Para concluir, les quiero resumir esta cápsula diciéndolo que la fe es necesaria para agradar a Dios y que la fe necesita ser alimentada a través del oír la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, y que la fe es afectada por tres enemigos: la duda, el temor y la preocupación. Así que creo que es de mera importancia la fe para poder relacionarnos mucho mejor con Dios y para tener un óptimo crecimiento espiritual. Dios les bendiga y espero que esta cápsula les haya sido de bendición.